Introducción al análisis de datos. El análisis de datos me permite a mí, mediante nuevas técnicas, hacer la interpretación de cualquier tipo de dato, valga la redundancia. En la interpretación de datos podemos tener áreas de las diferentes áreas del conocimiento involucradas, como son el área de la clínica, por ejemplo, si yo estoy trabajando en el área de medicina, datos como genética, epigenética, datos sociodemográficos, historias clínicas, información neuropsiquiátrica, neuropsicológica, cualquier tipo de información que yo quiera analizar. En datos económicos, entonces, cifras relacionadas como digamos, el estado económico de un país, como el número de ventas o lo que suceda a diario en las compras, tanto en línea como físicas que hacen los usuarios, o el estado del dólar, o cualquier otra variable económica que yo quiera evaluar. Y en todos los ámbitos sociales, de ingeniería, entre otros, podemos hacer la interpretación de datos con el fin de hacer toma de decisiones. Por ejemplo, los tipos de análisis principalmente sería hacer una estadística descriptiva o un análisis preliminar de los datos como para saber qué me dicen esos datos. Entonces, podemos sacar un análisis de una media, una mediana, una moda, o simplemente mirar cuál es la tendencia en ese conjunto de datos y qué me está diciendo para esa población, para esa muestra en particular, ese conjunto de variables. Con ello yo puedo también hacer otros análisis con un poco mayor, con un poco más de profundidad, como el hecho de predecir, asociar y clasificar, que son tres cosas distintas, pero que a la final me permiten tomar una decisión o hacer eh, algún tipo de aseveración con respecto a los datos. También podemos interpretar y analizar que de manera sencilla con gráficas de barras, de tortas, eh, entre otras. Los tipos de datos más comunes o principales pues se dividen básicamente en dos, en variables cuantitativas y variables cualitativas. En las cuantitativas vamos a trabajar valores numéricos en las que nosotros podemos tener la edad, porcentajes, bueno, en algunos casos valores puntualmente como por ejemplo eh, el valor del dólar o el valor digamos, de un dato en particular, por ejemplo, en tensión arterial o un dato particular de medida, de longitud, eh, dependiendo digamos, del caso particular que se esté trabajando. En las variables cualitativas, lo que se trabaja son variables en las que el género, por ejemplo, el estado civil o cualquier otra variable se pueda agrupar en categorías. Finalmente, en el ámbito de la ingeniería podemos estudiar todo tipo de información, eh, ya sea datos meteorológicos, información sísmica, referenciación, si estamos hablando en ingeniería civil, o en cualquier otra área, pues ya mencioné algunos ejemplos. Las herramientas principales para el análisis de la información más utilizadas en el momento, por ejemplo, están Orange, RapidMiner, Weka, que por ejemplo es una herramienta libre que he usado bastante y que me parece muy eh, primero fácil de utilizar, pero digamos que tiene muchos beneficios y además que es un software libre, totalmente libre. En R también me parece que es una buena herramienta para hacer estadística y que encontramos variedad de librerías que nos pueden apoyar tanto, por ejemplo, en el área de la genética como en otras áreas particulares. Está también MATLAB, SAP, Excel y otras que de pronto ustedes puedan conocer y tal vez yo no las he mencionado. Tenemos que digamos algunas de ellas son libres y otras son de uso licenciado, entonces digamos que ahí habrán ciertos beneficios que ustedes en particular podrán eh, evaluar. Otros casos son las herramientas a la medida que digamos se hacen o se desarrollan ya sea por un grupo de investigación en particular o por una persona en particular para hacer análisis puntuales como por ejemplo si yo quiero calcular las fuerzas sísmicas o hacer un análisis sísmico de túneles o predecir, hacer predicción de los terremotos en Colombia o mirar el tráfico vehicular en una ciudad o cualquier otra información
yo podría hacer una herramienta en particular para analizar esto. Y podemos encontrar en la internet gran variedad de publicaciones para hacer el uso de las herramientas computacionales y ya de manera aplicada. Bueno, hasta este momento, digamos, esto es una pequeña introducción a lo que son, digamos, a lo que es el uso como tal de una herramienta computacional aplicada para el análisis de los datos. Luego les haré otro vídeo en el cual ustedes podrán ver cómo hacemos un análisis básico para un conjunto de datos, como una estadística preliminar y resultados básicos, y luego posteriormente iremos avanzando para que puedan tener un poco más a profundidad esto que les acabo de compartir. Bye bye.